Muy buenos días, queridos amigos y amigas que nos acompañan en nuestro seminario de todos los sábados. El día de hoy continuamos con el seminario sobre la relación entre Daniel y Apocalipsis. Y el día de hoy ingresamos en uno de los capítulos más densos, diría yo, uno de los capítulos más pesados desde el punto de vista teológico y de comprensión que tiene el libro de Daniel. Y es el capítulo de Daniel 9. Allí, cuando empezamos a caminar sobre Daniel 9, empezamos a percibir que la conclusión es una y es clara y contundente. Y es el establecimiento por parte de Dios de la fecha exacta, de la fecha de el proceso de expiación. Bien bien interesante todo esto. Allí vemos dos particularidades. La primera es el regreso, años más tarde, del ángel que había explicado todo en Daniel 8. ¿Recuerdan el incidente? Esto ocurre allí cuando Gabriel regresa y le explica a Daniel el significado, la trascendencia de todo esto. Y el segundo elemento es que se dan unos plazos, unas fases de tiempo muy claras sobre las que vamos a empezar a caminar en este capítulo de Daniel 9. Pues bueno, sin más preámbulos, arranquemos. Les decía que Daniel 9 es un proceso desarrollado sobre el tiempo, básicamente, en el cual el ángel Gabriel, enviado por Dios, le explica a Daniel el significado de todos estos espacios. Yo me atrevería a pensar, y algunos autores así lo establecen, de que Daniel 9 se divide en tres facetas, en tres grupos. El primero de ellos hace un énfasis tremendo en lo que es la oración de Daniel. Y esto es fundamental para poder desarrollar el resto. Primera parte de Daniel 9 es la oración permanente de Daniel. Segunda parte, Daniel se dedica a estudiar, a escudriñar muy meticulosamente el diario y los textos del profeta Jeremías. Elemento número 2 de Daniel 9. Daniel estudia, escudriña y analiza los textos de Jeremías. Y el elemento número 3, que es el más importante de todos, y es la explicación clara y contundente de Daniel 8:14. ¿Se acuerdan del famoso Tamid? Eso. Eso empieza a ser explicado, empieza a ser revelado en Daniel 9. Entonces, tres elementos que se ven en Daniel 9. Primero, la oración permanente de Daniel. Segundo, Daniel se dedica a estudiar y a analizar los textos de Jeremías. Y tercero, se empieza a dar claridad sobre aquel famoso elemento, el tamid, el significado de esta palabra, cómo se establece en Daniel 8:14. Es así como, si nosotros vamos al inicio de Daniel 9, empezamos a leer Daniel 9,
vemos que en el versículo 1 y 2, entre el 1 y el 2, empezando Daniel, se habla de un plazo, de un tiempo muy claro, muy contundente, de 70 años. Apunten ese dato. Nos vamos a mover mucho con esos 70 años. Pero cuando nosotros vamos a Daniel 8:14, al famoso también, los tiempos que nos dan pareciera que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque se habla de 2300 tardes y mañanas. 2200 tardes y 2200 mañanas. La tarde y la mañana forman un día. Entonces no podemos hablar a que son 4600 días, porque es que son 2300 de la tarde y 2300, no, son uno solo. Entonces, apunten ese dato que surge en Daniel 8:14, que habla de 2300 mañanas y 2300 tardes. Esto lo vamos a encontrar, lo vamos a juntar. Daniel 9:1-2 y Daniel 8:14. Es decir, vamos a encontrar esa íntima relación numérica, matemática, teológica que existe entre esos 70 años de Daniel 9 y esos 2300 días de Daniel 8. Y comprendiendo todo esto, vamos a ver cómo Dios ha fijado, ha establecido de una manera clara, sin lugar a duda, de manera contundente, la fecha de la expiación. Bueno, empecemos a hacer cuentas, fundamentados por supuesto en la Biblia, de eventos históricos que marcan, empiezan a definir una serie de espacios de tiempo muy interesantes. Empecemos. Hay seis eventos que marcan unos tiempos, unos espacios de tiempo muy particulares. Esos seis eventos son eh, cuando se decreta la posibilidad, se decreta la orden para restaurar a Jerusalén, que había sido destruida. Entonces, aquí pasan tres cosas muy bravas. Y es que cuando uno revisa la historia de los decretos dados para restaurar a Jerusalén, se encuentra que hubo tres, y en tres momentos históricos totalmente distintos. Pero tengamos ese dato ahí. Primer elemento, el decreto para restaurar Jerusalén. Elemento número dos, el cumplimiento de ese decreto, es decir, la reconstrucción de Jerusalén como tal. Elemento número tres es la finalización de la reconstrucción de Jerusalén y el bautizo de Jesús por parte de Juan el Bautista. Es un evento bien interesante que hay que tener allí. O sea, en el año 27 después de la era cristiana. Nosotros, tanto el decreto como el inicio de la recuperación, como la finalización de la recuperación, se dan después, perdón, antes de la venida de Cristo. El bautizo de Jesús se da después, por supuesto, de la era cristiana, y se da en el año 27 de la era cristiana. Elemento número 5 es el ciclo donde inicia la vida pública de Jesús después del bautismo, cuando tenía 30 años. Y
con ese ciclo que se cierra allí entre el bautizo de Jesús y la vida pública de Jesús, surge o se da inicio al sexto elemento, que es el que cierra todo este polígono, y es la crucifixión de Cristo. Se da en el año 33 de la era cristiana. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver, se refleja desde el punto de vista bíblico tres espacios de tiempo, y es entre el decreto de la reconstrucción de Jerusalén y la reconstrucción de Jerusalén se establecen 7 semanas. Entre la culminación de la restauración de Jerusalén y el bautizo de Jesucristo, 62 semanas. Ojo, que no son semanas de las nuestras, vamos por partes, por les decía que era un poco de eso. Y entre el bautizo de Jesús, la vida pública de Jesús y la crucifixión, una semana. Cuando nosotros sumamos esas 7 semanas iniciales, las 62 semanas y la semana final, la suma de estos elementos nos da 70 semanas. Ya les voy a explicar por qué separados de esa manera. Listo. Ahí están 70 semanas de las que habla Daniel 9 cuando habla de 70 años. Pero ahí hay 70 semanas. Pero cuando confrontamos fechas calendario de todos estos eventos, entonces empezamos que los decretos para reconstruir Jerusalén empiezan a darse en el año 457 antes de Cristo. Y cuando efectivamente se inicia a construir Jerusalén, obedeciendo a este decreto, esto ocurre en el año 408 antes de Cristo. Es decir, entre el 457 y el 408 ocurren 49 años. Se empieza como a enredar la piola, dice uno, ay, Dios mío. Bueno, ahí le dejo el dato. Y entre el 408, que es donde oficialmente se establece el proceso de reconstrucción de Jerusalén, y el año 27 después de Cristo, cuando se da el bautizo de Jesucristo, transcurren 381 años. ¿Me está viendo? Y desde ese momento del bautizo con la vida pública de Jesús y la crucifixión de Jesucristo, transcurren 4 años. Cuando nosotros sumamos esos 49 años del decreto, los 381 años entre la reconstrucción y el bautizo, y los 4 años entre el bautizo y la crucifixión, eso nos da 434 años. Entonces, a ver, demasiado número. Cuántico. ¿Qué tiene que ver los 70 años de Daniel 9 con las 70 semanas que acabamos de establecer, con los 434 años y con los 2300, las 2300 mañanas y 2300 tardes? Es una locura. Mejor dicho, apague y vamos. Con razón, Daniel necesitaba que le explicara. Hasta yo necesito que me expliquen eso. Muy complicado. Ahí vamos a hacer un pare. Ahí vamos a hacer un stop. ¿Por qué? Porque para poder entender esas relaciones que hay allí, tenemos que empezar a analizar esas 3 partes iniciales de Daniel 9. Ay, entonces, ¿para qué lo soltó de una vez?
Como diría el descuartizador, vamos por partes. Vamos por partes. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de la oración de Daniel, que es un elemento muy relevante y lo encontramos allí claramente en Daniel 9:3, empezamos a establecer algo muy similar a lo que se presenta en Crónicas 7:14. Y son unos elementos, 6 para ser concreto, 6 elementos que tiene la oración de Daniel. Y que, como les digo, están íntimamente vinculados a Crónicas 7:14. La idea, vuelvo y repito lo que he mencionado tantas veces en nuestro seminario, la idea es que usted, antes de llegar a nuestro seminario, pues por lo menos se haya leído Daniel 9, por lo menos sepa de qué estamos hablando, porque si no va a llegar absolutamente gringo, norteamericano, no va a entender. Y, en segundo lugar, la idea de darle unas citas bíblicas es que usted vaya y verifique, constate que son las citas bíblicas, porque si no estamos trinando pues fuera del nido. Estamos. Entonces, bueno, cierro el paréntesis con eso. ¿Cuáles eran esos componentes de la oración de Daniel 9:3? ¿Y qué tienen que ver esos componentes con lo establecido en Crónicas 7:14? Habían unos símbolos que acompañaban, era la marca, la rúbrica, ante todos los demás, que decían que usted estaba en un proceso de oración y de entrega a Dios. El primero era cubrirse con sílice o con polvo o con ceniza su cabeza. Y el segundo era el ayuno. Pero estar en oración no es sinónimo de cubrirse con ceniza. Y a su vez, ninguno de estos dos son sinónimo de ayuno. ¿Por qué se lo digo? Como dirían los muchachos de ayer en día, el que entendió, entendió. El que no, se lo explico más tarde. ¿Listo? ¿Cuáles eran estos 6 elementos que acompañaban esa oración permanente de Daniel? Primero de ellos, con fervor. Fervor es la actitud como alguien hace algo. Fervor. El segundo elemento era confiar y entregar la justicia a manos de Dios. Confiar en la justicia de Dios. Él no hacía justicia, Daniel. Dios hace justicia. Daniel en su oración reconoce a Dios como el Dios de justicia. Elemento número 3. Daniel en su oración incluía permanentemente las escrituras. Fundamental, vital. Elemento número 4. Daniel hace un reconocimiento de sus errores, de sus faltas, de sus pecados, y más aún, en su oración, Daniel reconoce los errores de los demás, del pueblo, las faltas, los pecados de los demás, y las expone ante Dios, las confiesa ante Dios. Qué tremendo. Daniel orando por su pueblo. Elemento número 5. Da la total y absoluta gloria a Dios. Permanente.
Gloria es de Dios, no es de Daniel. La gloria es de Dios. Y Daniel en su oración hace este reconocimiento abiertamente, completamente. Tremendo acto de humildad. Y número 7, perdón, número 6 de los elementos de la oración de Daniel es que Daniel recuerda y clama a Dios confiadamente por la promesa que Dios ha hecho a su pueblo. Confiadamente. Ojo, Dios le dijo, Dios le prometió, Dios cumplirá. Se da cuenta la importancia transversal de conocer la escritura, de conocer el carácter de Dios. 6 elementos de la oración de Daniel. Elemento número 1, fervor. Elemento número 2, reconoce la justicia de Dios. Elemento número 3, fundamenta su oración en las escrituras. Elemento número 4, confiesa los pecados propios y los pecados del pueblo. Elemento número 5, da, reconoce y entrega toda la gloria a Dios. Elemento número 6, habla con Dios sobre las promesas de Dios. Recuerda a Dios las promesas hechas por él. Y todo esto, Daniel lo hace en ayuno y cubriendo su cabeza con ceniza. ¿Me hago entender? Ahora bien, cuando nosotros vamos en Daniel 9 hasta el 18, vemos que no tiene nada que ver el ayuno ni untarse la ceniza con la misericordia de Dios. ¿Me hago entender? El ayuno y la ceniza sobre la cabeza, sobre sí, son solo muestras externas de que yo, entre comillas, estaría acercándome a las cosas de Dios. Pero Daniel 9:18 es muy claro cuando dice que la misericordia de Dios no depende ni del ayuno, ni de cubrirme con ceniza. Si nosotros certificáramos esto, de que la misericordia de Dios depende del ayuno y depende de la ceniza y todo esto, estaríamos contradiciendo abiertamente lo que establece la epístola de Pablo, la que habla de que nadie es salvo por obras, sino por fe. Ahora bien, estos son obras, y son obras físicas, no del Espíritu. La idea es que eso refleje la obra del Espíritu. Luego, no es un prerequisito para la misericordia de Dios. Y de ahí la salvedad que les hacía al principio está en Daniel 9:18. Léanlo, mírenlo. Ahora bien, en Daniel 9, entre el versículo 5 y el versículo 11, se refleja, se desborda toda una oración de confesión de parte de Daniel. Le dedica 6 versículos completos a la confesión de Daniel. Y esa confesión, les decía, tiene 2 componentes. Confiesa sus pecados y confiesa los del pueblo. Daniel es solidario y clama por los demás. Y en Daniel 9:19 hay una súplica, es el final de la oración, es un cierre magistral de la oración de Daniel, porque Daniel, en Daniel 9:19, suplica, clama a Dios por su regreso. El regreso de Dios es fundamental, porque será el cumplimiento de toda la palabra. Hasta ahí
el tema de la primera parte de Daniel, que es de la primera parte de Daniel 9, que es el tema de la oración. Téngalo en cuenta. Y fíjese cómo termina Daniel 9:19, con una súplica del regreso de Dios. Apunte ese dato por allá donde apuntó lo de los 70, lo de los 70 años, 70 semanas, por donde apuntó eso, apúntelo por ahí. Más tarde vamos a echar todo eso en una olla y vamos a ver un salpico. Vamos a entender. Listo. En varias partes, no en pocas, se habla del fin de los tiempos, no del fin del mundo. En eso he hecho énfasis muchas veces y la palabra creo que también lo hace. En no pocas. Mas, sin embargo, las partes más relevantes las encontramos en Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Lo encontramos de igual manera en Gálatas, capítulo 4, versículo 4, y lo encontramos finalmente en la epístola de Tito 1, de Tito, capítulo 1, versículos 1 y 2. Estos tres elementos hablan del final del tiempo, específicamente. Y vamos a ver dentro de poco, o la próxima reunión, si el Señor no lo permite, que cuando Jeremías habla de 70 años y habla de 2300 días, Jeremías habla de 70 años y 2300 días, Daniel habla de 2300 años y de 70 años, con un punto muy interesante, y es que Jeremías habla de 70 años 7 veces más largos. Jeremías habla de, de 70 años 7 veces más largos. Y aquí empieza la explicación de Gabriel. En otras palabras, Jeremías habla de 490 años. Ya vamos encontrando otra cita, otra fecha, 490 años. ¿Se acuerda de los 434 años que mencionamos hace un momento? Ya nos vamos acercando. Ya va viendo cómo se mezcla todo esto. Ahora bien, cuando Daniel habla de 2300 días, básicamente está hablando de 6.3 años. 6.3 años, eso me parece como a 7 veces más largo. Interesante, cada vez se complica más. Mis muy queridos, mis muy bien amados y bien amadas, creo que por ahora hemos revolcado nuestra mente con suficiente información, con suficientes cosas. Les invito, si el Señor nos presta la vida y nos acompaña, a que el próximo sábado sigamos desenredando toda esta madeja de cosas, de fechas, de años, de días, de semanas de Daniel 9. Que el Señor les guarde, que tengan un buen fin de semana.